queridos amigos, muy buenas noches para algunos de ustedes. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y como saben, somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, no recibimos ningún dinero del gobierno de El Salvador. No somos sectarios, no somos políticos, no somos religiosos, somos un grupo de gente que somos amantes del arte, la literatura, la historia. Y hablando de historia, qué mejor manera de hablar de la historia que este conversatorio que vamos a tener esta tarde, que se llama La Tercera Raíz. La negación de la afrodescendencia en El Salvador. Una negación que siempre, como me dicen a mí aquí en Washington, es que usted no parece salvadoreña. Eso es constante. Y ahora les digo, bueno, y parezco negra. ¿Ah? Pero sí, aquí, si uno tiene un 16avo negro, es considerado negro en Estados Unidos. Esa era la prueba. Así es que aquí me ven ustedes que la afrodescendencia no es necesariamente algo que se ve, sino que se siente, que se vive, que se admite y que se habla de una identidad cultural. Y para ello tenemos el placer de presentarles a 3 intelectuales, académicos, profesionales que se han dedicado a regalarnos esa identidad, a que no olvidamos esa identidad. Tenemos a Wolfgang Effenberger. ¿Qué tal, Wolfgang? Hola, Janet. Muchos saludos desde Alemania, del norte. Estoy viviendo aquí por el momento. Mi madre era salvadoreña. También soy afrodescendiente. Ella era de Atiquizaya y mis investigaciones dediqué también a la historia afroatiquizayense. Entonces les mando un cariñoso, caluroso saludo desde Alemania a todos los salvadoreños y salvadoreñas en los Estados Unidos, en El Salvador y en otras partes del mundo. Fantástico. Tenemos a Marielba Herrera Reina. Marielba, bienvenida. Qué gusto tenerte. Gracias, Janet. Un saludo a todas y a todos los que nos están viendo a través de Facebook y que también, al igual que nosotros, pues iniciamos con con ese gusanito de la curiosidad. Espero que sea muy productiva la plática que vamos a tener hoy y que también les deje ese gusanito para empezar a investigar sobre su ascendencia negra. Así es. Y por supuesto, tenemos a José Heriberto Esquicia. Bienvenido, José Heriberto. Es un placer para nosotros tenerte. Ahora, bienvenido. Gracias, doctora Noltenius. Un saludo a todos y a todas, a los colegas, compañeros investigadores, y un saludo desde Panchimalco, El Salvador. Bueno, ya ven que como siempre los salvadoreños estamos en el mundo, ¿verdad? Y por todos lados, y seguimos con esa inquietud de conocernos realmente, porque por tantas generaciones nuestra herencia cultural ha sido negada. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? En muchos sentidos, nuestro indigenismo, nuestro afrodescendencia y todo lo demás, es decir, vivimos en la negación del ser. Y les quería decir que el primero que va a hablar es Wolfgang Effenberger, que él dice, él es alemán salvadoreño, tiene un doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Su tesis doctoral se dedica sobre las cosmopolíticas y prácticas del conocimiento de los nahuas en el occidente del Salvador. Tiene un máster en estudios precolombinos y latinoamericanos de la Universidad Frei en Berlín, y tituló su trabajo La participación de afrodescendientes en el levantamiento indígena de 1932. Eso va a crear mucho interés, te lo puedo asegurar.
Tiene un diplomado de estudios internacionales en pueblos indígenas, desarrollo, participación, cultura de la Universidad Católica de Lima y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, y trabajó en gestión cultural para la Secretaría de la Presidencia de la Cultura en El Salvador. Y por supuesto hace investigaciones, divulgaciones, y ha estado en la Universidad Don Bosco, la Universidad Tecnológica, y cuenta con muchos artículos publicados. Es un verdadero placer tener a un investigador como tú entre nosotros, Wolfgang. Bienvenido. Dinos, ¿cómo es que comenzaste este estudio, este deseo, además de que traes la afrodescendencia en el ADN, ¿cómo comenzó este proceso? Pues comenzó ya desde hace mucho tiempo realmente, ¿no? Como unos 15 años, 2000, alrededor del 2000, bueno, entonces 20 años. Yo nací en Berlín, en Alemania. Mi madre de El Salvador, mi padre de la República Checa, pero pertenece a una comunidad alemana. Y a lo largo de mi vida en Alemania había momentos que personas me decían, mira, un niño negro, mira, puedo tocar tus colochos, que ahorita los tengo ahí juntaditos. Y siempre con mi familia había una forma de racialización, lo que se llama en los estudios antropológicos, y a veces también me preguntaba, ¿no? Era un poco como el cuento del punce negroide que se quería chelear de Salarue, ¿no? Yo me imaginaba como un niño blanco en una sociedad donde la identificación se hegemoniza como blanca en Alemania, y donde no había mucho espacio para otras identidades. En Alemania eso cambió en los 90, cuando empezó a entenderse también como una sociedad multicultural. En ese entonces ese discurso era surgiendo ahí, ¿no? Y empecé a partir, también me preguntaba, bueno, ¿de qué es de esa mirada? ¿Será cierto? Y empecé a preguntar a mi mamá y a mis familiares, y algunas veces hablaban de mi bisabuelo negro, Nati Kisaya. A veces me decían, no, nosotros no somos negros, somos morenones, ¿no? Pero no somos negros. Y luego en esa búsqueda también de la identidad o de la negación del ser, es también algo como que no solamente ocurre en Alemania, sino también en El Salvador. He visto muchos niños y niñas, ¿no? que fueron identificados o los llamaron el negro o la negra, pero siempre con una connotación algo negativa, ¿no? No fue una connotación como el movimiento negritud, ¿no? Donde se da un valor, donde se da un orgullo, una identificación, sino como siempre queriendo molestar, ¿no? Como un acto de violencia simbólica, ¿no? Una forma de discriminar o amenazar, de burlarse, desvalorizar. Son experiencias muy presentes en la literatura de la diáspora africana. Y empecé entonces a indagar y me topé así en el internet. En aquel entonces empezó a surgir ese espacio con investigaciones de Paul Loken, ¿no? que hablaba sobre ciertas estrategias de matrimonio a finales de la época colonial, ¿no? En términos generales, ¿no? Y ahí empezó a mencionar, bueno, también a mediados del siglo XVII, no solamente a finales. Entonces ahí empecé a reconstruir, digamos, una historia basándome en las fuentes coloniales. Luego también esta investigación se amplió con entrevistas con personas en Nati Kisaya. Empecé a
preguntar a mi madre con más detalle, a mi abuela. Me encontré libros perdidos muy afuera del canon literario del Salvador, que también es una situación muy especial en El Salvador, que muchas veces en bibliotecas en el extranjero se tiene acceso a mayor cantidad de literatura salvadoreña que en el propio país, ¿no? Por diferentes razones. En los Estados Unidos o en Europa, revistas, fotografías, y así poco a poco empecé como a reconstruir hasta hoy en día, y eso es un proyectito que estoy llevando a cabo, de escribir como una microhistoria afroatiquizayense, ¿no? Y sí, importante fue la literatura, también como la literatura casi testimonial. Usé una novela que fue escrita por un sobreviviente del levantamiento de 1932, Miguel Ángel Ibarra, que se fue después del levantamiento a vivir a México, y en su novela, donde narra un poco su memoria, él era miembro del Partido Comunista, también con una visión bastante stalinista, y pese a que también en esas corrientes del marxismo, o más bien stalinismo, también él visibilizaba a la población afrodescendiente. Muchas veces de esas corrientes también había un proceso de invisibilización, porque predominaba la categoría de la clase, ¿no? Y no de la raza o de la etnia o de la cultura. Bueno, la cultura sí entraba con Gramsci, pero Gramsci también en esa época era muy excluido también, ¿no? Pero él es stalinista, digamos, empieza a hablar con mucha claridad y con sí, quizás también una corriente de autoidentificación de la negritud en El Salvador, donde también se puede encontrar varios libros, ¿no? También de Felipe Toruño hizo una antología sobre la poesía negra en Centroamérica, donde también había escritores salvadoreños en los 50. Y bueno, conocemos los cuentos de Salarue, y así poco a poco vine sí, construyendo, inventando y descubriendo también la afrodescendencia de mi familia, entendiendo también los racismos que funcionan, porque la negación propia también, que tiene que ver con los discursos de los élites, los discursos hegemoniales a finales del siglo XIX, la construcción de la nación, la ideología del mestizaje. Quizás Herbert podría aportar ahí algunos casos. Y así también, en eso también, entonces va y viene a El Salvador, encontré a Marielba y Herbert, y ellos estaban en lo mismo, quizás de otras perspectivas, pero coincidimos. Y hace 10 años empezamos un viaje a San Alejo, que también era uno de esos pueblos que muchas veces reiteradamente se mencionaba en los fuentes. La presencia negra o la presencia de las diferentes poblaciones afrodescendientes en El Salvador, se puede decir que hay una corriente de invisibilizar, pero también siempre había libros que mencionaban, pero no le prestaban atención, ¿no? A lo largo a finales del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, siempre se mencionaba la población africana, la población negra, pero era poca, ¿no? Decían, siempre era poca, pero se repetía a lo largo de las décadas. Entonces había algo y siempre decían que iba a desaparecer, pero ¿no? Estos fuentes los mencionaban. Y sí, y luego en mis estancias en El Salvador vi los efectos de la negación en la construcción del sujeto, ¿no? El sujeto, de cómo se atravesaron los cuerpos, esos
esos mecanismos de exclusión, ¿no? Donde el Estado es responsable, porque el Estado, y con eso voy a pasar la palabra a mis compañeros y compañeras, el Estado mismo en el 2005 negaba la población negra y lo hacía en El Salvador y lo hacía ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, utilizando argumentos racistas, el Estado salvadoreño, para decir que no hay racismo. Y hay una responsabilidad entonces por parte del Estado y no veo que existen un enfoque pedagógico contra los racismos en El Salvador hasta ahorita. Bueno, creo que como has estado mencionando tanto a Heriberto, voy a pasarle la palabra a Heriberto, aunque por supuesto no dudo que Marielba nos va a poner claros. Va a ser No lo dudo. Allí tenés una expresión racista. ¿Okay? Bueno, les quiero decir que Heriberto es... Okay. La expresión, tú dices, ponernos claro. Dices. Sería ponernos negro, Marielba. Sí. No, pero es decir que no, hay que ver cómo se internaliza el lenguaje. Yeah. Cuando Sí. se ponen las cosas claras, son las cosas, ¿verdad? Buenas. Comprensibles y buenas. Sí, sí. Cuando se ponen las cosas negras, no son eso, hay eso que... en la lógica de la ilustración, ¿no? Porque ya si hablamos de la lógica chamánica, la oscuridad es la fuerza. Donde hay que conocer. Es al contrario de Platón, ¿no? Hay que entrar a la cueva. Por eso, entonces, quería decirles que Heriberto, él es arqueólogo, historiador, tiene una licenciatura en arqueología en la Universidad Tecnológica de El Salvador, la UTEC, y tiene un máster en docencia universitaria, también de la UTEC, en ciencias sociales, por la Facultad de Ciencias Sociales de la Flaxo, en Guatemala, un máster en Historia de América Latina, Mundos Indígenas, por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Así es que es un doctor en Historia y Estudios Humanísticos de Europa, América, Arte y Lenguas, de la UPO. Él es docente, programa de pregrado y posgrado en Centroamérica y España. Está adscrito al Colegio de América, el Centro de Estudios Avanzados de América Latina, miembro de la Red de Estudios Centroamericanos Afrocentroamericanos, REAL, y la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales. Es miembro de la Academia Salvadoreña de Historia, la Academia de Historia de España, de Geografía e Historia de Guatemala y de Arqueología en El Salvador. Ha sido director del Museo Nacional de Antropología de El Salvador del 2014 al 2021 y director de posgrados de la Estación de la Universidad Pedagógica en El Salvador. Bueno, tiene por supuesto muchas otras, pero pertenece a las redes de estudios afroamericanos y afrocaribeños y es parte de la red de estudios afrocentroamericanos y ha escrito varios artículos y libros al respecto. Entonces, así como decía Wolfgang, sigamos en esa búsqueda, vamos, de lo precolonial, lo colonial y ese proceso como hay luces ahí, pero no es solamente las luces, hay que ponerle una gran iluminación. Adelante, Heriberto. Muchas gracias. Yo quiero iniciar con aquella afirmación casi generalizada de los salvadoreños y salvadoreñas cuando se expresa de que en El Salvador no hay negros, ¿verdad? O sea, es lo primero que dicen, aquí no hay negros, aquí nunca hubo negros porque Martínez los prohibió y tal, ¿verdad? Entonces, partimos de eso para saber, bueno, ¿cuándo llegaron los primeros africanos al actual territorio salvadoreño? Entonces,
justamente en el 31 de mayo de 1522, o sea, hace 500 años, el explorador Andrés Niño, bueno, llevaba, cuando llega al Golfo, al actual Golfo de Fonseca, llevaba 10 negros, perdón, 10 esclavos africanos por su parte y otros que eran otros 10 esclavos africanos de la corona, o sea, llevaba 20 africanos. Digamos que ese es como el primer contacto, como lo más pristino, digamos, lo primario que podemos ver en las fuentes documentales de ese viaje exploratorio de Andrés Niño, donde llegó a parar al Golfo de Fonseca. Luego, obviamente, tenemos todo la fuente de la conquista de Guatemala y Cuscatlán, en donde obviamente Pedro de Alvarado también viene dentro de su hueste, no solo indígenas aliados o indígenas ¿cómo se llama? Auxiliares, como muchas veces le han llamado, sino que también vienen africanos, ¿verdad? O afrodescendientes. Algunos son personas que vienen ya de la península ibérica, ¿verdad? Que vienen, o sea, que son parte de ese ejército conquistador, y otros que, como nos los presenta el lienzo de Coaquecholan, Puebla, vienen obviamente con su traje tribal africano. Entonces, esos son como los primeros, ¿verdad? Luego, cuando ya se funda la Vía de San Salvador, la segunda fundación de la Vía de San Salvador, ya en 1528, en el actual sitio de Ciudad Vieja, hay varias solicitudes, entre ellas la de uno de los españoles que son residentes de la vía, que está pidiendo 2 esclavas y un esclavo para el servicio doméstico, ¿verdad? Eso son las primeras fuentes que tenemos. Y luego pues empiezan a llegar bueno, hay una gran, una diáspora, ¿verdad? Que se trae de afrodescendientes esclavizados a través del puerto de Veracruz, ¿verdad? Y luego, pues, caminando hacia Guatemala y luego, digamos, hasta otros lugares del reino de Guatemala, entre ellos, por ejemplo, a San Miguel, a San Salvador, ahí digamos, algo muy importante que tiene que ver es cuando se abolió la esclavitud indígena en las leyes de Indias de 1542, ¿verdad? Por Carlos V. Allí lo que sucede es que empiezan a decir, bueno, los encomenderos, los españoles, bueno, y entonces, si no tenemos esta mano de obra indígena, ¿cómo vamos a trabajar la tierra y vamos a hacer producir esta tierra, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, ok, traigamos gente esclavizada de África, ¿verdad? Como todos conocemos, del oriente africano, nororiente africano, y perdón, no, sí, noroccidente africano, dije nororiente, perdón, noroccidente africano, y en ese sentido, pues vienen las oleadas de gente esclavizada. Para el caso de El Salvador es interesante porque ya hay una distribución de africanos que empiezan a trabajar más que todo por ejemplo, en el caso de Sonsonate, pues ya se ven en los mercados, algunos que están trabajando allí, pero por supuesto lo que están vendiendo es productos de sus amos, ¿verdad? Productos varios de sus amos, el caso de Sonsonate. Y obviamente la otra, digamos, el grosor de esta diáspora viene con el boom añilero, ¿verdad? Con el trabajo de la extracción del añil, de la tinta del añil, de la planta del jiquilite. Es muy importante también, o sea, nos lo encontramos en las fuentes
desde los, ¿cómo se llama? De los documentos del siglo XVI, por ejemplo, desde que, que muchos de los curas dominicos, por ejemplo, dan una persona esclavizada, negra esclavizada, se lo dan a otro cura que va hacia Nicaragua y bueno, hay toda una historia detrás de ello. O sea que están conviviendo ahí. Algo importante que hay que recalcar es que el afrodescendiente esclavizado viene al espacio hispano, ¿verdad? Eso es importante porque no viene directamente al espacio indígena, sino que viene al espacio hispano, a ser parte, o sea, a ser parte de ese, o sea, a ser esclavo, gente esclavizada del hispano. Entonces viene a ese mundo y lo que quiere, o sea, lo que pretende ser en realidad es, o sea, o parecer como lo hispano. Luego pasarían, bueno, estos 300, estamos haciendo toda una historia de unos 500 años en 15 minutos, ¿verdad? Pero bueno, para eso podemos también recomendar algunas lecturas que están en línea para poder entender todo eso. Hay una serie de casos que ocurren alrededor de lo afrodescendiente en El Salvador y una cosa fundamental es lo que tiene que ver con los mulatos, ¿verdad? Con estos descendientes tanto de español ¿cómo se llama? Con negra, ¿verdad? Como viceversa, ¿verdad? Que probablemente se ve menos, pero no quiere decir que no ocurra. Por lo menos en lo que dicen las fuentes. Cuando nosotros vemos, digamos, su servidor le ha tocado trabajar las fuentes en donde están ¿cómo se llaman? Las estadísticas, ¿verdad? Las estadísticas, por ejemplo, del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, que es lo que su servidor ha trabajado. Allí notamos tanto las estadísticas de la parte oficial de la administración de la corona española, como las estadísticas que también son bastante fieles de la iglesia, ¿verdad? Ahí encontramos una gran cantidad de mulatos que están viviendo en las haciendas, que están conviviendo como poquiteros, como pequeños campesinos también, no solo en las haciendas añileras, sino que con el ganado, con todo esto que tiene que ver con el mundo agrícola, el mundo, digamos, campesino de ese San Salvador, de esa alcaldía mayor de San Salvador y de la alcaldía mayor de Sonsonate, que al final y al cabo es lo que conforma el actual El Salvador. Y hay, bueno, una serie de documentación alrededor de eso. Con Marielba y con Wolfgang, como veíamos, hemos estudiado, por ejemplo, recuerdo el libro de bautizo de San Alejo, en donde casi un 90% de las personas bautizadas eran hijos de mulatos libres. O sea, es algo enorme, ¿verdad? Estamos hablando de esta población de San Alejo que por lo menos en 1808 era un lugar muy importante, era parte de lo que en su momento se llamó los partidos, ¿verdad? Los 15 partidos de la Intendencia de San Salvador. Y así podemos seguir hablando que los afrodescendientes aparecen obviamente en las milicias, son la verdadera milicia que resguarda las costas del Pacífico, de ese San Salvador y de ese Sonsonate, ¿verdad? Por la llegada de los piratas y etcétera, etcétera. Y también están, como le decía, están en la dinámica del comercio, están en la dinámica de la feria añilera, de la feria de productos cárnicos, de productos de cuero, de toda esta producción. O sea, es imposible entender la sociedad colonial del Reino de Guatemala o de ese San Salvador y Sonsonate sin el componente de los afrodescendientes, en este caso de los mulatos, ¿verdad? Yo sé, Mariel va a hablar de la parte de la religión y todo eso,
que es sumamente rico, y yo lo que quiero, digamos, expresar en estos momentos es que seguimos investigando. Ya lo decía Wolfgang, comenzamos hace un poco más de 10 años y en este caminar también nos hemos dado cuenta de un montón de cosas que hoy ya no las haríamos porque estaríamos, digamos, repitiendo cosas que no vienen al caso. Pero creo que algo importante para eso es que seguimos publicando, ¿verdad? El año pasado, que fue el bicentenario de la independencia de Centroamérica, o sea, de la independencia del Reino de Guatemala y también de México, nos dispusimos desde la Red de Estudios Afrocentroamericanos, la UNAM, la UNA con H de Honduras, y la Universidad Pedagógica El Salvador, de donde su servidor es parte, de elaborar un libro que tiene que ver con la participación de los afrodescendientes en los movimientos de independencia, porque hay una una gran negación de este componente. Con Marielba también dimos por ahí que con la partida de nacimiento de Pedro Pablo Castillo, ¿verdad? Que siempre en los cromos de la independencia se parecía moreno, pero más parecía un indígena, ¿verdad? Que luego sabemos que fallece en Jamaica, pero cuando damos con la partida de nacimiento, bueno, sus padres son mulatos libres y demás, y entonces, era uno de los líderes del barrio de La Vega, ¿verdad? De San Salvador. Entonces, poco a poco esto es una historia de no terminar, o sea, poco a poco vamos descubriendo, vamos poniendo esas piezas, ¿verdad? Del mundo afrodescendiente en El Salvador. Yo quiero llegar hasta acá porque no quiero quitarle tiempo a la colega Marielba, que yo sé que va a hablar cosas interesantísimas también. Y bueno, muchas gracias y por supuesto estamos acá para cualquier consulta. Bueno, y ya ven que Marielba nos va a dar más información, y quería decirles que ella es antropóloga y consultora cultural y estuvo a cargo de la Oficina del Historiador y Patrimonio Cultural de San Salvador. Ha desarrollado investigaciones desde el 2010 en temáticas relacionadas con religiosidad popular, identidades indígenas y afrodescendientes, y que tiene todos los elementos culturales como el racismo, la discriminación, y ha sido integrante del equipo de investigación sobre el Cristo Negro de Esquipulas, coordinado por el doctor Carlos Alberto Navarrete Cáceres. Es un proyecto de la UNAM y la USAC. Ha sido investigadora asociada de la Academia Salvadoreña de Historia, y se le ha otorgado reconocimiento por las investigaciones desarrolladas estos años por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha sido docente de la materia de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, de la Universidad Tecnológica y la Universidad Francisco Gavidia, y ha dirigido tesis de grado con temáticas sobre feminismo y religiosidad popular. Como pueden ver, ella fue seleccionada a participar en el programa de visitantes internacionales y minorías, la ONG en el proceso democrático, que fue auspiciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estas son algunas de los elementos para conocer un poco María Elba, pero ahora te damos la palabra para que por lo menos comiences a darnos luces en esos campos de los cuales venimos hablando. Adelante. Gracias, Janet. Bueno, la verdad es que, como decían los colegas, resumir en tan poco tiempo es un tanto difícil. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, y si no, hacemos una segunda parte más adelante. Hablar del tema afrodescendiente en El Salvador y sobre todo enfocarnos en el tema cultural y en mi caso lo religioso, ha sido un reto bien grande porque generalmente la academia está más enfocada en trabajar el tema de los pueblos originarios y todo aquello que tenga que ver con la cosmovisión. Históricamente también la academia ha aportado a que se comprenda o se asimile, mejor dicho,
una indianización de la africanidad en El Salvador. Y este para mí es un punto importante por el que voy a comenzar la participación, porque hay que quitarnos con esa venda de los ojos de creer que todo lo cultural, todo lo identitario, que no es lo mestizo o no hace lo europeo en El Salvador, va a tener que ver con los pueblos originarios. Déjenme contarles que hay mucho de ese entramado cultural, de ese tejido cultural que tiene que ver con la población negra y el legado que tiene hasta el día de hoy en el siglo XXI en El Salvador. Como bien lo decían ustedes, mi trabajo se enfocó en el tema de religiosidad popular y en este caso, pues muchas investigaciones que he realizado, que he tenido la oportunidad de trabajar en ese momento con Herger, con Wolfgang y más adelante, pues también compartimos, digamos, algunas discusiones entre nosotros para comprender mejor el tema, me llevó a conocer, por ejemplo, este gran aporte cultural negro en la tradición de San Benito de Palermo en Erehuayquín, por ejemplo. Y quizás ha sido uno de los trabajos que ha tenido mayor constancia en 10 años de lo que he trabajado, de lo que he realizado. Digamos que hace una década que empezamos a trabajar este proyecto de investigaciones junto con Herger y con Wolfgang. Desde mi poca visión en ese momento de qué elementos afro podían existir en El Salvador, sí hubo como una visibilización del tema de la tradición, pero yo sinceramente en ese momento desconocía muchos elementos que hoy en día sí puedo verlos y que es a lo que más le está dando fuerza en mis últimas intervenciones públicas, y es que la tradición de San Benito de Palermo sí puede tener un origen colonial, pero da surgir en un contexto obviamente de opresión. Recordemos que en ese instante, en los siglos XVII, XVIII, más o menos, que es donde se va a fortalecer la tradición, hay un contexto de opresión hacia los grupos culturales diversos que llegaron de africanos y africanas esclavizadas al territorio. Esto quiere decir de que la tradición de San Benito va a tener una matriz africana, y eso quiero dejarlo muy claro. Cuando se habla de este tema, todo el mundo quiere ver a África en El Salvador, y eso no va a ocurrir en ningún lugar de América Latina, creo yo. Es posible que en algunos tengamos mucha más visibilización de elementos con un remanente africano, pero en el caso de El Salvador encontramos estas matrices muy interesantes que se van a ver hasta hoy en día. ¿Quién fue San Benito de Palermo religiosamente hablando? No lo voy a decir en este instante. Sin embargo, como un símbolo que va a resignificar la población africana esclavizada y mulata para los siglos XVII, XVIII, XIX, y más adelante para los afrodescendientes de la región hasta el siglo XXI, va a tener que ver con lo fenotípico. En ese momento, si ustedes ven la imagen de San Benito de Palermo, que lo pueden buscar en internet, como decía Herbert, hay un montón de información que está ahí subida y que ustedes pueden descargar perfectamente. Van a ver que el personaje o el santo va a tener esos atributos de una persona africana. ¿Qué quiere decir? Que además este símbolo va a pertenecer a un contexto de opresión, de racialización también, porque hay que decirlo, la racialización va a ser una categoría, perdón, una palabra muy importante que va a tener vigencia hasta el día de hoy. Cuando hablamos de los grupos culturales afro en general y en El Salvador en particular, vamos a ver esa racialización vinculada a la discriminación y el racismo. Durante mucho tiempo, la tradición de San Benito de Palermo fue quizás más reconocida por las localidades cercanas a Erehuayquín y no tanto digamos, del occidente de El Salvador. Recordemos que aquí hay una división, culturalmente hablando, bien marcada entre el occidente y el oriente del país. Digamos que la zona central y paracentral no son buenos para tener información de ambas partes, pero va a ser mucho más sobresaliente la del occidente. Entonces, mucha gente en Erehuayquín, cuando llegamos, me acuerdo la primera vez a investigar, pues uno se sorprendieron de que tomáramos en cuenta el tema. Número dos, también ellos, recuerdo que nos convocaban a ciertas reuniones, nos invitaban a ser partícipes de la tradición de San Benito de Palermo, que era el santo negro de la comunidad, al que le querían muchos milagros y que además a través del proceso investigativo nos dimos cuenta que estaba vinculado al ciclo agrícola, que tenía que ver también con aquel momento del cultivo del añil, del algodón y de otro tipo de plantaciones que pudieran existir en aquel territorio para ese momento. Lo interesante es que esta tradición, después de la investigación, cambió de nombre y mis compañeros lo saben perfectamente. Antes era la danza, perdón, el baile de San Benito de Palermo, el Santo Negro. Después cambió a
la tradición de San Benito de Palermo, el santo de los afrodescendientes. Entonces la gente de la comunidad también asimiló esta identidad que había sido negada durante tanto tiempo. En este caso sí podemos hablar de una negación y luego una invisibilización también, u otro proceso que ya se había repetido en siglos atrás. En este caso, la gente de la comunidad, los danzantes, la gente de la Casa de la Cultura, le tengo que saludar especialmente a Nora Roque, que ha sido una de las grandes impulsoras del conocimiento de la tradición y de fortalecer la identidad de Erehuayquín. Permitió que pudiéramos comprender esta imagen como un elemento muy propio de las culturas negras en El Salvador. Hablo de culturas en general, porque como decía, ha sido un problema identificar a qué cultura podía pertenecer o no una tradición o una espiritualidad para este caso. Sin embargo, al reconocer también la comunidad que el santo negro tenía o adquiría otros elementos vinculados a la africanidad, ellos nos decían que se convertía en el eguá. El eguá va a ser uno de los tantos orillas del cantón, orillas que tiene que ver con el que abre caminos, el que abre las puertas, cuyos colores o atributos son el rojo y el negro. Y si ustedes ven las imágenes de Erehuayquín, de San Benito de Palermo, San Rafael Oriente, van a tener mucha vinculación con estos dos colores. De acuerdo que una vez, no sé si Wolfgang también fue a esa, porque generalmente cuando íbamos a esto era Wolfgang, el que también aparecía por ahí invitado. No sé si vos recordás, Wolfgang, en algún momento donde hicieron un gran altar para San Benito, ¿sabes? Recuerdo que va a ser la tradición en mayo. Y recuerdo que en ese altar tenían velas rojas y negras, invocando los 4 puntos cardinales, también tal cual lo hace la tradición de los pueblos originarios, pero también tenían conchas grandes, tenían flores rojas, recuerdo, tenían también una estanca de San Benito de Palermo y también tenían al lado una estanca de las 7 potencias africanas y una de las 7 potencias es San Benito de Palermo. Entonces la gente empezó a hablar también de ese otro aspecto que se conoció después de la investigación, que también eso quiero decirlo y comentarlo. Cuando nosotros hicimos un año de trabajo intensivo en la comunidad, obviamente la comunidad no nos iba a soltar toda la información simbólica y relevante para ellos, que eso es muy común en las investigaciones, sino que con el caso del tiempo y con muchísima más confianza con ellos, es que empiezan a soltar ese tipo de datos y empiezan a hablar de cosas que no van a vincular más con esto. De hecho, una de las últimas grandes discusiones que tuvimos durante el periodo de pandemia era el nombre de Erehuayquín. Yo les decía, no será posible que en algún momento el lugar se llamara Elehuayquín y no Erehuayquín, o sea, como el lugar de Eleguá, porque el quín creo que tiene que ver con la traducción lenca de algo locativo, ¿verdad? Creo. Entonces, como el lugar de Eleguá y no tanto el Erehuayquín, el lugar de los halcones, que es una de las grandes discusiones. Rastreando información encontré otros nombres, el Enoayquín, Erenoayquín, pero nunca el Ehuayquín. Entonces también eso es parte de este proceso investigativo que lleva más de 10 años. Y como decía, después de todo ese trayecto, encontrar esas africanías o ese legado africano en El Salvador, y en el caso de Erehuayquín ha sido interesante porque hemos podido identificar, además de que proviene de una matriz yoruba, ¿verdad? Estamos hablando también de que hay elementos como, por ejemplo, no las danzantes, sino las cantoras, que las cantoras van a tener un rol fundamental a la hora de hablar de toda esa tradición de los griots en África Occidental, que van a ser trasladados y adaptados a una condición del gran continente de la Vía Yala que tiene que ver con los que narran la historia, los que cantan la historia. Y en este caso, doña Antonia Chavarría, creo yo que es el mejor ejemplo para hablar precisamente de una griot caranérica, tal cual lo hacen las cantoras del Pacífico colombiano, que se convierten en estas mujeres que cantan. Ustedes también, si van, hablábamos antes de entrar en Facebook, en la sesión, hablábamos también de los garífunas, cómo las mujeres garífunas también tienen este rol de cantar la historia a las diferentes generaciones y cómo eso tiene que ir acompañado de esas sonoridades que son las que profundizan la experiencia religiosa de las personas que lo están viviendo.
Y luego también encontramos otros casos de religiosidad actual, bueno, más o menos actual, en San Alejo, que también es donde estuvimos los tres aquí presentes involucrados en las investigaciones, que mencionaban cómo cada cierto tiempo, sobre todo en las festividades de San Fray Martín de Porres, siempre a inicios del siglo XX sacaban la imagen por el pueblo y terminaban en un día de luna llena tocándole tambores y compartiendo con la comunidad en la plaza. Ese tipo de acciones que tienen que ver con esa sonoridad, esa de invitar a que la otra persona que puede ser parte de la comunidad afro o puede ser parte de la comunidad de pueblos originarios, mestizos, lo que quieran, pueden participar de la tradición, siendo aquí un elemento interesante a reflexionar en relación a los pueblos originarios. Las danzas y tradiciones de ellos son un tanto más cerradas. O sea, quienes participan son personas seleccionadas de su comunidad, mientras en el caso, si ustedes ven en el oriente de El Salvador, la tradición está más enfocada en esa convivencia, en ese compartir, y ahí creo yo que es un elemento interesante para diferenciar lo afro de los pueblos originarios, por poner algunos ejemplos. Y bueno, también hablar del culto a Santa Efigenia, que ya desapareció, fue contemporáneo en el siglo XVIII, junto con San Benito de Palermo, y va a desaparecer. San Benito de alguna manera desaparece también de este gran mapa religioso cristiano en el territorio, pero lo va a sustituir Fray Martín de Porres, porque si yo leo las imágenes y el significado que tienen, Santa Efigenia va a pertenecer a estos grupos del cristianismo primigenio, o sea, este cristianismo primitivo que va a tener que usar a esta mujer o al símbolo de esta mujer Efigenia como la puerta de entrada de Etiopía hacia el cristianismo para expandirlo para toda África. Luego, San Benito de Palermo va a ser un personaje que va a ser hijo de padres esclavizados en Italia y va a retomarse este culto que durante los siglos XVII, XVIII, XIX, más o menos, fue un culto popular no oficial por la iglesia. Sin embargo, llega hasta la Via Yala. Y posteriormente un Martín Porres que va a responder a la visión de todos aquellos mulatos, que es una categoría para ese momento, que reflejaban la realidad de todos aquellos que habían nacido en territorio de la Via Yala, pero que tenían a un ancestro africano. Entonces, estas lecturas nos permiten ver también la historia de estos pueblos a partir de imágenes sagradas dentro del cristianismo, pero que van a adquirir una connotación distinta dentro de los territorios. Y la dejo hasta ahí porque si no, hablo demasiado. Bueno, yo creo que también es que le ha dado contexto, le ha dado comunidad. Estamos viendo cómo esa afrodescendencia no es individual, es colectiva. Y estas son expresiones colectivas de esa comunidad, ¿no? Entonces, quería decirles que hay un montón de gente que nos está viendo en línea, que quieren saludarlos y que tienen preguntas. Los saludos vienen de Ivonne Rivera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este importante tema. Oscar Valdés, buenas tardes. De un salvadoreño con un 9.2% de ascendencia africana subsahariana. Yasmín La Pichinchi. Mi nombre es María Dolores González. No, eso es otra cosa. Connie Elías siempre está con nosotros. Está Marta Aguilar, Alba Espinosa, Yojalmo Cabrera, Kiumbo, Manuel Canales, dice, muy importante temática sobre los orígenes de nuestra historia. Margarita Gracia, Daniel Parada, el Yocambo Cabrera dice, saludos a todos desde Atiquizaya, El Salvador, felicitarles por abordar un tema en los medios de comunicación de nuestro país. No tiene espacio y es prácticamente prohibido. Ese es un tema interesante que se vea como prohibido, ¿no? Margarita García dice, buenas tardes, mi estimada Marielba, Erquicia y Wolfgang, es un placer escucharles. Me apunto también ahí, Margarita, un placer. Ana Cecilia Rodesno Avilet dice, buenas tardes, saludos. ¿Cuál es el nombre del libro de Miguel Ángel Torruño y en qué editorial? ¿Quién va a contestar eso? Es bueno, hay
hay dos libros, ¿no? El de Felipe Toruño, ahorita se me escapa el nombre, creo que Poesía Negra en Centroamérica, publicada en 1950. Yo una vez la encontré en la biblioteca de la Nacional, pero lo puedo averiguar y con mucho gusto si apuntas tu correo electrónico te envío la información completa. Y el otro libro es de Miguel Ángel Ibarra. Él es el que habla sobre la historia, la etnografía de Atiquizaya. Y bueno, es una novela testimonial publicada en México en 1947 bajo contextos clandestinos. No tiene una editorial explícita. Pero Yoalmo Cabrera es miembro de Afroes y también afrodescendiente. Fui amigo de su papá, Carlos Cabrera, afrodescendiente. También Marielba lo conoció en un viaje que hicimos, en varios viajes que hicimos a Tiquisaya. Y también, bueno, podrías preguntarle a Yoalmo Cabrera, quizás se conectan vía Facebook sobre una copia o para recibir el libro. Creo que hay un proyecto de republicarlo, y si no, también con mucho gusto por lo menos comparto la información respectiva. Muy bien. Ingrid Gamboa, Nancy Gutiérrez, aquí me dice que el autor Miguel Ángel Ibarra es el autor de Cafetos en Flor. Exacto. Cafetos en Flor. Y Margarita García también, muchos saludos. Margarita también fue cofundadora del Día del el Día Afro-Salvadoreño, que se celebró por muchos años en Zacatecoluca, ¿no? Y Margarita García, me recuerdo que fue una de las que impulsaron este importante evento también en aquel entonces. Bueno, y también se ha vuelto a dar, según entiendo, el año pasado se dio en Zacatecoluca de nuevo ese evento, ¿no? Qué bien. Yo sé que por el COVID se canceló y murió también el fundador Hugo Miller, que también habría que hacerle en su momento un homenaje por la importante labor que él hizo. Lorena Juárez Saavedra dice, qué gusto este conversatorio. Gracias a todos por su aporte. Estamos aprendiendo muchísimo. Y tiene un handle que se llama Negra Me Dicen. Está bonito como handle, ¿no? Quizás también Negra Me Dicen. Voy a contar más sobre eso. Negra Me Dicen es el resultado de la reunión de varias mujeres afrodescendientes en El Salvador, que decidimos contar las historias de violencia que las mujeres afro hemos recibido a través de los siglos aquí en el territorio. Es una puesta en escena muy interesante que se estrenó hace menos de un mes, con 2 días de lleno total. Hubo gente que tuvo que regresar a su casa molesta porque ya no pudo entrar a ver la obra, así que estamos ahí pendientes de tener nuevas fechas. Creo que también al final, quiero decirlo, este es el resultado de esa autorreflexión a partir de las investigaciones, que en este caso es la academia la que inicia en El Salvador. Eso también quería comentarlo, gracias al trabajo pionero de Quevedo Escalante Arce. Y después de Quevedo Escalante vienen otros a cortar, entre ellos estamos nosotros, algunos que ya no conocemos tanto su trabajo, pero sabemos que siguen con este tipo de investigaciones, pero que dan este resultado, y que la sensibilización del tema afro no solo tiene que ir desde la academia, sino también desde el arte, y esa es la apuesta que nosotras hicimos. Bueno, muy bien, porque Óscar Valdés dice, bueno, ¿y cómo se puede obtener esta copia de Pedro Escalante Arce, la herencia africana en la identidad histórica salvadoreña? Está en parte, dice, en las actas del 5º Congreso Iberoamericano de las Academias de Historia. Hay una nota ahí de la página 109 a la 134, y es parte de la Academia de Historia chilena donde aparece esto, ¿verdad? Yojalmo Cabrera dice, el nombre del autor, bueno, ya hablamos de lo de Cafetos en Flor. Ermerlinda Barrías está con nosotros, Miguel Ángel Escalvel, excelente comentarios, excelente artículo para enriquecer el conocimiento. Rosales Cruz, María Aguilar,
Miguel Ángel Ávila Nazareno. Daniel Parada dice, hola a todos, hola Marielba. Hola Daniel, qué gusto. Y desde Ecuador está Miguel Ángel Ávila Nazareno. Saludos desde Ecuador. Grego Pineda, él es un escritor, periodista y diplomático salvadoreño aquí, dice felicidades a todos. El Ojo Observador dice, Cafetos en Flores, un libro escrito por Miguel Ángel Ibarra que contiene una etnografía del pueblo. Él nota una entera descripción de qué se trata Cafetos en Flor. Así es que para aquellos que están en Facebook lo pueden leer. Está accesible a todos ustedes. Daniele Parada está en los Estados Unidos. San Benito es el santo de los afroamericanos católicos, dice. Sí, bueno, si me permiten hacer un aporte a lo que Daniel comenta, es interesantísimo porque cuando me tocó hacer esta gira en el proyecto IBLP, tuve el chance de estar en Detroit, me acuerdo. Y yo siempre he dicho que a mí San Benito me busca. O sea, país al que voy es al que me encuentro y me parece increíble. Entonces, cuando llegué a Detroit, al Instituto de Arte, recuerdo que entré y fue lo primero que vi, un San Benito de Palermo. Entonces, eso me generó la duda, conociendo también el tema de la religiosidad afroamericana, qué tanto había incidido este santo cristiano católico en la cultura afroamericana. Entonces, me vengo a dar cuenta después de que sí es cierto, el San Benito de Palermo o San Benedicto el Moro, como también se le conoce en Estados Unidos, es un ícono que se va a tomar gracias a creo que fue un consenso de afroamericanos, católicos cristianos, que piden a la Iglesia Católica en ese momento que ya caren los ataques racistas hacia la comunidad afroamericana y que la Iglesia Católica tiene que poner como un precedente. Entonces ellos adoptan a este santo negro como para decir, también la Iglesia Católica cristiana en Estados Unidos tiene un santo para los afroamericanos. Es a partir de ahí donde empieza a difundirse también ese culto tan importante, pero es mucho más tardío que en el resto del continente. Eso también quiero decir, me parece importante y gracias Daniel por comentarlo también. Creo que todavía nos falta mucho que conocer en relación a toda esta gran cultura que nos atraviesa a todas y todos. Saint Benedict, dicen, dice también Ana Cecilia Rodeno Avilés, dice, se mencionó a una persona de apellido Toruño. ¿Qué fue lo que escribió Toruño? Pues Toruño fue un crítico literario a mediados del siglo XX. Escribió varios libros sobre el desarrollo de la historia de la literatura en El Salvador y se publicaron, sí, en la empresa, una empresa salvadoreña, hay unos artículos en la red sobre la trayectoria de Toruño, Juan Felipe Toruño, si no me recuerdo, Rafael Larra Martínez también escribió sobre Toruño, pero si buscas Toruño literatura salvadoreña, entonces el buscador te va a arrojar alguna bibliografía. Dentro de esa bibliografía está, pues, él es uno de los que reconocieron la poesía negra que inició también en Cuba, en el Caribe también, pero pues también tiene algunos tomos sobre la poesía negra en Centroamérica y alrededor de los 50, 54, 60. Bueno, aquí Yocalvo Cabrera dice, por supuesto, Atiquizaya se localiza en la región occidental de El Salvador, específicamente Ahuachapán. Daisy Cheine, excelentes ponencias, nos acerca a nuestra verdadera identidad. Gracias. Ingrid Gamboa, saludes. Desde Livingston, Guatemala. ¡Qué bien! Maestra, saludos. Ana Cecilia Rodeno Avilés, mil gracias. Y aquí, para que tú sepas, aparece el correo electrónico en el Facebook, Wolfgang, de ella. Okay. Perfecto, ahí te escribo.
Bueno, Jorge Zipacla Alvarado dice, ¿cómo se debe abordar el tema de afrodescendientes en las comunidades que ustedes han investigado, pero donde la comunidad no se reconoce como tal? Es una pregunta interesante porque es cómo te ve el otro, pero cómo te ves tú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar ese tema? ¿Alguna respuesta? Bueno, yo voy a hablar, quizás voy a hablar del caso de Arehuayquín y no sé si los colegas quieren hablar del caso de San Alejo, que es donde también estuvimos un tiempo, o a lo mejor Wolfgang quiere hablar del tema de Tiquisaya también. O sea, creo que cada quien ha tenido como esas experiencias territoriales muy interesantes. En el caso, como yo comentaba hace un ratito, en el caso de Arehuayquín, gracias a esta visión del Estado de hacernos mestizos a todos y a todas, donde perdimos donde nos masacraron tanto la identidad de los pueblos originarios como la de los afro, mucha gente del territorio de Arehuayquín no se reconoce aún como tal. Eso sí lo quiero dejar en claro, porque también el hecho de que haya una tradición fuerte cultural no implica que la gente se reconozca al 100% como parte de ese grupo. En este caso, pues yo decía que la señora Nora Roque pues ha hecho un trabajo fundamental y también ha sido interesante cómo las personas a través de las investigaciones y de la sensibilización que se ha llevado a cabo, porque yo no he dejado de ir un año a excepción de 2 años en pandemia, solo fui uno de todos los años, nunca dejé de ir, de hablar con la comunidad y de hablar del tema. Y esa es parte de esa responsabilidad y ética que como investigadores e investigadoras debemos tener en relación a generar, no es devolver, a mí no me gusta devolver esto como parte del trabajo académico, sino es parte de un diálogo interesante que los académicos y académicas debemos que generar dentro de los territorios donde hemos estado. Es parte de nuestra responsabilidad de generarlo, porque esto permite crear una mayor sensibilización y visibilización que al final nos va a llevar también a estas autorreflexiones de las que yo comentaba hace un ratito sobre soy afrodescendiente o no. Y cómo, o sea, dentro de las pláticas con ellos es cómo yo reconozco que soy descendiente de una persona africana, esclavizada o no. Y eso tiene que ver con las historias familiares. Y ahí es donde creo yo que está uno de los datos interesantes para poder trabajar con ellos y con ellas en territorio, porque como yo decía, el llegar a hacer el trabajo de investigación implica el poder mantenernos de cerca con ellos, el tener un acompañamiento a ese proceso que cientos de años no lo va a quitar un año en el que yo vaya a trabajar en territorio. Y eso también tenemos que verlo a partir de, y aquí me voy a meter en otras aguas mucho más turbulentas, eso también implica que es el territorio, es la comunidad, es la academia, es el movimiento afro-salvadoreño, activistas y militantes los que tienen que presionar al Estado para que exista un reconocimiento, por lo menos de manera verbal, para llegar después al reconocimiento constitucional, porque llegar al reconocimiento constitucional es un proceso largo. ¿Cuántos años le tocó a los pueblos originarios esperar para este reconocimiento? O sea, yo sé que hay iniciativas importantes de reconocimiento, pero es un proceso largo que hay que darle un trabajo constante. Y esta constancia implica precisamente lo que yo decía, esa responsabilidad de dialogar con los territorios para el reconocimiento, para el autorreconocimiento y la autorreflexión. Y por ejemplo, en el caso de San Alejo, me voy a adelantar un poquito, ahí habían personas y hay personas que ya se autorreconocen como afrodescendientes y son procesos distintos. No todos vamos a responder al mismo proceso y por eso es importante de lo que estoy hablando, ese acompañamiento que debemos darles. Compañeros, les doy la palabra. No, les digo que pregunta Connie Elías, mira Wolfgang, ¿sabrás algunos apellidos de Antiquizaya que son de origen africano? No, de Atiquizaya, bueno, sí hay uno, pero bueno, es Guinea, ¿no? Pero hay una discusión alrededor de esa noción, pero así un apellido explícito, bueno, también los apellidos de origen africano o de matriz africano, también es una discusión, ¿no? Cómo fueron dados, por lo menos en la época colonial, en qué momentos.
si fueron colectivamente dados, si fueron autoadscripciones, adscripciones ajenas. Quizás Herbert, quien conoce, o Marielba, quien conocen más los documentos coloniales, podrían aportar sobre los apellidos africanos, ¿no? En sus fuentes. Esa es una buena pregunta, porque apellidos africanos como tal, pues no conocemos. O sea, era gente que viene desgarrada de África, de su identidad, y vienen como un todo. De hecho, nosotros siempre decimos, bueno, los africanos, los afrodescendientes, pero África es enorme y tiene una gran cantidad de, o sea, de sociedades, ¿verdad?, que se desarraigaron de esto. Más bien lo que encontramos en la fuente son, por ejemplo, el lugar de donde provenían, ¿verdad? Así está María Angola, José Guinea, tal y tal, y eso hace que, bueno, por lo menos te da un saber de dónde venís, pero apellido africano como tal es bien difícil. La fuente, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Sino que más bien lo que hemos visto en la fuente es José Mozambique y todo esto que hemos visto en la fuente y que también Marielba puede decir sobre eso. Bueno, tal Sí, vez alguna y tal vez nombres, ¿verdad? Que se repiten, ¿verdad, Marielba? No tanto sí, apellidos, sino que nombres que se van repitiendo en afrodescendientes. sí, yo creo que esos nombres son como muy recurrentes para los siglos XVII, XVIII, que son el Joseph para hombres, Marías para mujeres, Efigenias en algunos casos, pocos Benitos, si queremos hablar también de estos santos que eran los protectores de los niños que iban naciendo en ese momento. Pero lo que yo sí he encontrado para el siglo XIX y sobre todo, creo que era, no, es finales del XVIII y inicios del XIX, en los barrios de San Salvador, que eran La Vega, Candelaria, y se me ve el nombre del otro barrio ahorita, es que muchas de estas personas clasificadas como, o categorizadas, mejor dicho, como mulatas, tenían apellidos relacionados al tipo de trabajo que tenían. Por ejemplo, está Juan Bodega, María Canadera, o sea, están hablando de los trabajos específicos que realizaban dentro de esos territorios que eran muy particulares de ellos. Si yo quiero decirlos como barrios de mulatos para ese momento, había también apellidos de personas que venían no necesariamente de África, pero que sí se vinculan con el Caribe, gente de apellido Jamaica, gente de apellido Cuba, o gente con el nombre Oporto, había uno con el que hablamos con Herbert que sonaba como muy africano, que él me decía que allá en Canchimalco, en los planes, había alguien que tenía ese apellido. Que no se escucha, Herbert. Oporto era. Bueno, Oporto. Entonces, sí nos vincula quizás a esas posibles migraciones posteriores, ahorita que lo pienso, posiblemente se trate de eso, o como yo digo, se trate del tipo de actividades que ellos realizaban, Cantores, Guividor, Elías también, Oceguedas, Colorados, o sea, hay un listado muy interesante que surge a partir de estas familias en estos barrios para finales del siglo XVIII en San Salvador urbano, que eso es otra cosa interesante, porque los afros no solo estaban en lo rural, sino también en lo urbano. Bueno, miren, queridos amigos, se ve que esta discusión da para más, porque solamente ha sido un vuelo de una distancia muy larga. Creo que cada uno de ustedes tiene un conversatorio en particular. Así que vamos a seguir haciéndolos porque la gente quiere, tiene interés en este tema y yo creo que es incumbente a cada uno de nosotros seguir escarbando y abriendo los ojos a quienes somos, ¿verdad? Así es que yo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes y algunos comentarios al final de cada uno de ustedes. Adelante, Wolfgang. Pues muchísimas gracias por la invitación y sí, con mucho gusto, por cualquier otra fecha, vamos a acordarnos y seguir el conversatorio y
apenas se ha iniciado y pues muchas gracias y muchos saludos a todas, todos y todes desde Alemania y un fuerte abrazo. Bueno, adelante. ¿Y tú, Herbert, qué nos dices? Pues yo en realidad siempre agradecer el espacio, gracias por escucharnos. También es muy, muy importante la vinculación, y esto no quedó, la vinculación de encontrarse como salvadoreño en otro espacio. Y esto ocurre en la diáspora, porque tenemos muchos casos de salvadoreños y salvadoreñas que se han dado cuenta que son afrodescendientes cuando se miran ante otros, ¿verdad? Y esto ha ocurrido en la diáspora. Bueno, somos una tercera parte de los salvadoreños viven fuera del país, así que ese sería un tema interesante también. Y gracias. Bueno, y tú, por favor, Marielba, adelante. Bueno, Janet, de nuevo, muchas gracias por generar este espacio tan necesario también en la diáspora. Creo que van a ser, de verdad que aunque no lo crean, ese tipo de programas chiquititos nos dan mucha luz para saber quiénes somos y de dónde venimos. Agradecer también a los colegas, a Herbert, que lo tengo aquí en El Salvador y que a veces lo veo bien rara vez, y a Wolfgang, el colocho, como le digo de cariño, que tenía un montón de no verlo, y qué bueno que en estos espacios nos podemos encontrar y seguir discutiendo. También que este momento tan particular de conocer nuestra historia nos permita a cada uno de los que estamos del otro lado de las pantallas poder empezar a reflexionar si tenemos un poquito de afrodescendencia, si somos herederos de este gran legado afro que durante tanto tiempo se ha racializado, discriminado, excluido, y decir que seguimos existiendo y que seguimos latiendo en el mundo entero y que vamos a seguir haciendo resistencia y lucha. Así que de nuevo, gracias. Gracias, y quería darle gracias a Ana Jensi, que es de Afros, que también ha estado con nosotros y ha estado haciendo comentarios. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ya.